Algo increíble ha sucedido, está dejando al mundo boquiabierto al observar lo que algunos creían imposible. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que te revelaremos tras una pequeña introducción cambiará tu vida para siempre. En Medio Oriente hay una ciudad como ninguna otra, una ciudad cuyo nombre resuena en los pasillos de la historia con una resonancia que trasciende los siglos. Esta ciudad es Jerusalén, un lugar de profunda importancia espiritual, venerado por millones de personas como el epicentro de la revelación divina. Desde el momento de su fundación, Jerusalén ha estado envuelta en mitos y leyendas, y sus orígenes envueltos en las brumas de la antigüedad. Según la tradición bíblica, fue el rey David quien estableció por primera vez la ciudad como capital de su reino, convirtiéndola en el centro político y espiritual del antiguo Israel. Pero fue Salomón, el hijo de David, quien verdaderamente dejó su huella en Jerusalén, construyendo el magnífico templo que se convertiría en un símbolo de la gloria de la Edad de Oro de Israel. Durante siglos, el templo ha sido un faro de esperanza y un testimonio de la fe del pueblo judío, atrayendo a peregrinos de todos los rincones del mundo conocido. Sin embargo, a pesar de todo su esplendor, Jerusalén también ha sido una ciudad desgarrada por conflictos y luchas. A lo largo de su larga y tumultuosa historia, ha sido asediada por invasores, arrasada y reconstruida muchas veces, testimonio de la resistencia de su gente y del poder duradero de su fe. En los textos sagrados del judaísmo, el cristianismo y el islam, Jerusalén ocupa un lugar central y su destino está intrincadamente entretejido en el tejido de la profecía divina. Durante milenios, profetas y videntes han predicho un tiempo en el que Jerusalén se convertiría en el punto focal de una lucha cósmica entre el bien y el mal, un tiempo en el que los mismos cimientos de la tierra temblarían con el peso del juicio divino. En la Biblia hebrea, Jerusalén se describe como la ciudad de Dios, el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran y donde se decide el destino de las naciones. En el libro de Isaías, el profeta habla de un día en que Jerusalén será exaltada sobre todas las demás ciudades. Su gloria brillará como un faro para las naciones del mundo. Asimismo, en el Nuevo Testamento, Jerusalén es descrita como el lugar de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, la culminación del plan redentor de Dios para la humanidad. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan habla de una nueva Jerusalén que desciende del cielo, una ciudad de oro puro, donde Dios habitará entre su pueblo por toda la eternidad. Y en el Corán, Jerusalén es venerada como la tercera ciudad más sagrada del Islam, después de la Meca y Medina, y se cree que es el lugar del milagroso viaje nocturno del profeta Mahoma. Según la tradición islámica, Mahoma ascendió al cielo desde la mezquita de Al-Aqsa, que se encuentra en el monte del templo, precisamente en el lugar donde una vez estuvo el templo judío. En los últimos años, los arqueólogos han hecho descubrimientos sorprendentes bajo las calles de la Jerusalén moderna, desenterrando pistas de su pasado antiguo que arrojan nueva luz sobre su importancia. Entre sus descubrimientos más sorprendentes se encuentra la ciudad de David, el antiguo núcleo de Jerusalén, donde se dice que el rey David estableció su capital hace más de 3000 años. Aquí, entre las ruinas de la antigüedad, los arqueólogos han descubierto evidencia de una metrópolis próspera, con grandes palacios, murallas fortificadas e intrincados sistemas de agua que atestiguan el ingenio de sus constructores. Entre los descubrimientos más importantes se encuentra el manantial de Gijón, la principal fuente de agua de la ciudad, que fue cuidadosamente custodiada y fortificada para protegerla de las incursiones enemigas. Pero quizás
el descubrimiento más sorprendente de todos sea el túnel de Siloé, un antiguo acueducto excavado en roca sólida para transportar agua desde el manantial de Gijón hasta el estanque de Siloé dentro de las murallas de la ciudad. Construido hace más de 2000 años, el túnel es una maravilla de la ingeniería y un testimonio de la determinación de los antiguos habitantes de Jerusalén. Antes de continuar, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa también la campanita. Si quieres mantenerte aún más informado, tenemos un grupo de Telegram donde brindamos noticias en tiempo real. Puedes encontrar el enlace para acceder más abajo en la descripción. Hoy, Jerusalén sigue siendo una ciudad de contrastes, donde las tradiciones antiguas y las aspiraciones modernas chocan en un caleidoscopio de culturas y creencias. Desde las estrechas calles de la ciudad vieja hasta los bulliciosos mercados de Jerusalén occidental, la ciudad rebosa vida y vitalidad, un testimonio de la resistencia duradera de su gente. Sin embargo, a pesar de toda su vitalidad, Jerusalén es también una ciudad dividida, desgarrada por los reclamos contrapuestos de israelíes y palestinos que reclaman su territorio sagrado. El conflicto actual ha dejado cicatrices en el paisaje de la ciudad y profundas heridas en los corazones de sus habitantes que anhelan la paz y la reconciliación. A pesar de los desafíos que enfrenta, Jerusalén continúa inspirando asombro y reverencia en los corazones de los creyentes de todo el mundo que acuden en masa a sus lugares sagrados en busca de consuelo espiritual e iluminación. Para ellos, Jerusalén es más que una simple ciudad, es un símbolo de esperanza, un faro de luz en un mundo oscurecido por la desesperación. Mientras Jerusalén se encuentra en la encrucijada de la historia, su futuro pende de un hilo, atrapado entre las fuerzas en competencia de la profecía y la geopolítica. ¿Seguirá siendo una ciudad de conflicto y división, desgarrada por las ambiciones de los hombres? ¿O se elevará por encima de las disputas y será un brillante ejemplo de paz y reconciliación para toda la humanidad? Déjanos saber en los comentarios lo que piensas. En el centro de Jerusalén se encuentra el Monte del Templo, un lugar de incomparable importancia sagrada venerado por judíos, cristianos y musulmanes. Se cree que este terreno sagrado, conocido como Har HaBayit en hebreo y Haram al-Sharif en árabe, es el sitio del primer y segundo templo del antiguo Israel y el lugar donde Abraham ofreció a su hijo Isaac como sacrificio. Para los judíos, el monte del templo es el lugar más sagrado del judaísmo, el lugar donde Dios eligió habitar entre su pueblo y donde residía el Arca de la Alianza. A pesar de la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 d.C., el Muro Occidental, también conocido como Muro Occidental, sigue siendo un lugar de peregrinación y oración para los judíos de todo el mundo. Los cristianos también veneran el Monte del Templo como el lugar de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, lo que lo convierte en un punto focal de peregrinación y devoción cristiana. La Iglesia del Santo Sepulcro, ubicada cerca en el barrio cristiano de la Ciudad Vieja, marca el lugar tradicional de estos eventos y es considerado uno de los lugares más sagrados del cristianismo. Asimismo, para los musulmanes, el Monte del Templo tiene una gran importancia religiosa como tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. La mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca, ambas ubicadas en el Monte del Templo, son veneradas por los musulmanes como lugares sagrados de culto y peregrinación que simbolizan el milagroso viaje nocturno del profeta Mahoma al cielo. A pesar de su estatus sagrado, el Monte del Templo ha sido un punto de conflicto y controversia
a lo largo de la historia, con reclamos contrapuestos sobre su propiedad y control. Las tensiones actuales en torno al sitio sirven como un vívido recordatorio de los desafíos que enfrenta Jerusalén y las complejidades de su panorama religioso y político. Entre las piedras antiguas y los modernos rascacielos de Jerusalén persiste una búsqueda de paz, un deseo de reconciliación que va más allá de las fronteras de la fe y la nacionalidad. Durante generaciones, los diplomáticos y los pacificadores han tratado de negociar acuerdos y encontrar puntos en común, pero el camino hacia la paz ha resultado esquivo y lleno de obstáculos y reveses. Sin embargo, a pesar de los desafíos aparentemente insuperables, hay señales de esperanza en el horizonte. En toda la ciudad están surgiendo movimientos de base e iniciativas de paz que unen a israelíes y palestinos en el diálogo y la cooperación. Desde negocios conjuntos israelí-palestinos hasta reuniones de oración interreligiosas, estas iniciativas están sembrando las semillas de la comprensión y la reconciliación en el suelo fértil de la diversa comunidad de Jerusalén. Mientras tanto, en el escenario internacional, los esfuerzos por negociar un acuerdo de paz duradero continúan sin cesar. Desde los acuerdos de Oslo hasta el acuerdo del siglo de la administración Trump, se han hecho numerosos intentos de encontrar una solución al conflicto palestino-israelí, pero hasta ahora sigue siendo difícil alcanzar un acuerdo integral. Sin embargo, a pesar de los desafíos y reveses, la búsqueda de la paz en Jerusalén persiste, testimonio del espíritu indomable de su pueblo y del poder duradero de la esperanza. Mientras haya quienes estén dispuestos a trabajar por un futuro mejor, la posibilidad de paz permanecerá en la ciudad milenaria de Jerusalén. A la sombra de los antiguos muros, entre el ajetreo y el bullicio de la vida moderna, existe un espíritu que trasciende el tiempo y el espacio, un espíritu que une el tejido diverso de la humanidad en un vínculo común de humanidad compartida. Este es el espíritu de Jerusalén, un espíritu de resiliencia, esperanza y fe que ha sostenido a la ciudad en sus momentos más oscuros. Desde los primeros días de su historia hasta nuestros días, Jerusalén ha sido un símbolo de perseverancia frente a la adversidad, un faro de luz en un mundo oscurecido por la desesperación. A pesar de los desafíos que enfrenta, la ciudad continúa inspirando asombro y reverencia en los corazones de los creyentes de todo el mundo, quienes la buscan en busca de inspiración y guía. Para ellos, Jerusalén es más que una simple ciudad. Es un testimonio vivo del poder duradero de la fe y de la resiliencia del espíritu humano. Mientras Jerusalén siga en pie, también lo hará el espíritu de esperanza y renacimiento que la anima, recordándonos las infinitas posibilidades que residen en el corazón humano. Mientras el sol se pone en otro día en Jerusalén, los ecos de la historia persisten en el aire, recordándonos los desafíos y oportunidades que tenemos por delante. Frente a la incertidumbre y la agitación, hay un llamado a la acción. Un llamado a luchar por la justicia, trabajar por la reconciliación y construir un futuro de paz y prosperidad para todos los que consideran a Jerusalén su hogar. Desde las antiguas piedras de la ciudad vieja hasta los modernos rascacielos de Jerusalén occidental, hay una sensación de urgencia en el aire, una sensación de que ha llegado el momento de actuar. Ya sea a través del activismo de base, la promoción política o el diálogo interreligioso, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar para definir el futuro de Jerusalén y garantizar que siga siendo un faro de esperanza e inspiración para las generaciones futuras. Antes de despedirnos, hermanos y hermanas,
Hay algunas noticias importantes que deben saber. Un hombre ha muerto y los científicos han instalado una cámara dentro del ataúd. Cuando miraron las grabaciones, lo que descubrieron los dejó sin palabras. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla para conocer la historia ahora.